Ok, vamos a ver. Perfecto. Muy bien. Bueno, vamos a iniciar entonces en atención a la puntualidad. Muchas gracias a las personas que están por aquí y bueno, también recordar que estas charlas quedan grabadas en el YouTube del Centro Oncológico Costarricense. Entonces, em, pues espero que puedan eventualmente compartirla también con otras personas, para recomendar ahí el canal de YouTube que normalmente siempre se suben las charlas. Pues la charla de hoy es la segunda charla del mes, la charla para la comunidad científica, específicamente en el mes de concientización sobre cáncer de piel. Hoy vamos a hablar sobre avances en el tratamiento del melanoma, ¿verdad? Entonces ya esta sería pues obviamente la última charla de mayo y pues nos veríamos entonces hasta el 18 de junio, que veremos medicina personalizada en la oncología, y luego tendríamos las alteraciones metabólicas en cáncer. Recordarles también que entonces, pues a propósito de este mes de concientización, estamos haciendo la jornada de detección temprana para cáncer de piel, ¿verdad? Entonces pueden invitar a todas las personas que deseen unirse a este programa, sobre todo a las personas que tienen cáncer de piel en sus familias o que tienen lesiones, ¿verdad? O lunares sospechosos y que quisieran pues una consulta gratuita con una revisión, ¿verdad? Exhaustiva de estos lunares o de estas lesiones sospechosas, ¿verdad? Es una oportunidad muy buena y no hemos tenido tal vez la respuesta que esperamos y es una pena porque creo que realmente detectar a tiempo, como dice acá la infografía, es la clave, ¿verdad? Entonces, pues ojalá que podamos compartir esta infografía y es muy sencillo. Para inscribirse solo hay que llamar al número que aparece aquí o escribir al correo. Y bueno, para ir empezando con la charla, vamos a ver algunas diapositivas muy introductorias, ¿verdad? Que vimos en la presentación anterior, que no era específicamente sobre melanoma, era cáncer de piel en general. Recordemos que el cáncer de piel normalmente se divide en dos grupos, el cáncer de piel melanoma y el no melanoma. El melanoma, ahora lo vamos a ver porque es el motivo de nuestra charla, es bastante agresivo, bastante maligno y los otros tipos de cáncer que no son melanoma son principalmente el carcinoma de células basales y el carcinoma de células escamosas. Em, no es que porque no sean melanoma no son agresivos, o pueden ser agresivos, pueden ser problemáticos, pero obviamente son menos agresivos que el melanoma. Lo que vemos aquí en esta gráfica es la proporción de casos, ¿verdad? Dependiendo del tipo en diferentes regiones del mundo, ¿verdad? Entonces lo que podemos ver es que a nivel global, si se hiciera un promedio, ¿verdad? El carcinoma de células basales es el más frecuente. Afortunadamente el melanoma no es tan frecuente. Lo es en ciertas regiones, ¿verdad? Como en Oceanía, por ejemplo, sobre todo lo que es Australia. Y son regiones, en Oceanía, son regiones, por ejemplo, que sufren bastante, aunque incluso las que normalmente sufren más, pues son las de menos desarrollo, ¿verdad? Como hemos de esperar en África, e incluso en ciertas regiones de Latinoamérica en términos de mortalidad. Em, Tanto para el cáncer de piel, melanoma como no melanoma, la luz ultravioleta es uno de los principales factores, ¿verdad? Y pues eso entonces básicamente nos sugiere que un gran porcentaje, por lo menos en datos de UK, sugieren que es casi el 90% de todos los casos de cáncer de piel podrían ser prevenibles, ¿verdad? Y esto es algo que tal vez uno lo dice así y tal vez no golpea como debería, ¿verdad? Son, son muy pocos los cánceres en el mundo que pueden ser prevenibles a un 90 o a un 100%. Y el cáncer de piel es uno de estos, ¿verdad? Se dice que el melanoma, ¿verdad? Es básicamente consecuencia de una sobreexposición a la luz ultravioleta. Y por eso es que en general suele aparecer pues luego de muchos años, ¿verdad? Ahora vamos a ver que justamente tiene un pico en diferentes edades. De hecho, déjeme ver, sí, eso viene luego. En diferentes grupos etarios, ya más hacia los 50 y 60.
Y bueno, eso nos habla de lo que se conoce en inglés como signature, como una firma molecular asociada al envejecimiento y a la exposición crónica a la luz ultravioleta, ¿verdad? En Costa Rica em, hay una publicación bastante interesante, muy reciente, en el 2024, en donde se analizó el comportamiento epidemiológico de todos los tipos de cáncer de piel. Ustedes pueden ver que el melanoma es afortunadamente el menos frecuente, ¿verdad? Sin embargo, representa al menos 100 casos aproximadamente al año. El promedio fue 96 en el periodo 2015-2022. Entonces, pues son aproximadamente unos 100 casos de melanoma al año en Costa Rica y más o menos unos 1.600 1.700 casos de carcinoma vasocelular y unos 400 casos anuales de carcinoma epidermoide. Em, en Costa Rica, la lesión maligna más frecuentemente diagnosticada es justamente cáncer de piel y creo que no se le pone la atención que se debe. Entonces, ojalá que a ver, el objetivo de esta charla sería que lo pueda ver mucha gente, ¿verdad? Lamentablemente en salud pública es muy difícil, ¿verdad? Que esto ocurra. Nos toca a nosotros convertirnos como en embajadores de nuestros prójimos, ¿verdad? De los más cercanos, em, y poder llevar esta información como un efecto onda, ¿verdad? Porque de otro modo es muy difícil. El patrón que tiene que ver con distribución etaria en cuanto a la incidencia nos muestra esta tendencia acá, ¿verdad? Exponencial, que básicamente lo que vemos es que para todos los tipos de cáncer, pero específicamente para el vasocelular, pues hay un incremento, ¿verdad? Exponencial a partir de los 40, 50 años sobre todo. Y entonces vamos a ver que los casos más incidentes son en personas entre 60 y 80 años. Básicamente estos son cánceres, los no melanomas son cánceres muy incidentes, pero que se asocian con una menor mortalidad. Sin embargo, ustedes pueden ver esta barrita aquí roja cuando se asocia a años de vida ajustados por discapacidad, el melanoma es básicamente el más mortal, ¿verdad? Casi que en todos los grupos. Entonces eso es preocupante, pero bueno, especialmente en la década de los 60, ¿verdad? A nivel mundial, la incidencia de todos los tipos de cáncer de piel se agrupa en las zonas un poco más templadas y eso es interesante porque la incidencia, por ejemplo, en Estados Unidos y en Oceanía es bastante alta en general todos los tipos de cáncer de piel no melanoma han empezado a aumentar desde o a partir del año 2000. Básicamente la incidencia se ha duplicado para algunos de estos tipos de cáncer. Em, Interesantemente, el melanoma se ha mantenido, o sea, la incidencia del melanoma, ustedes pueden ver que desde 1990 hasta ahora se ha mantenido, ha fluctuado muy poquito. em, y pues esto, la verdad es que es un alivio porque no es hasta 2010 o 15 que empezamos a tratar melanoma de una manera un poco más eficiente. O sea, el melanoma realmente antes del año 2000 o hasta el 2010 era una condena de muerte. Ahora tiene un pronóstico más favorable y es lo que vamos a ver en esta charla. Em, entonces, otra cosa que hay que entender sobre la luz ultravioleta es que hay diferentes tipos de luz ultravioleta dependiendo de la longitud de onda de la que hablamos y la longitud de onda asociada a la luz ultravioleta A es la más peligrosa porque puede penetrar hasta la dermis, ¿verdad? Que es esta capa de la piel acá, la capa más profunda. Em, Curiosamente, uno esperaría que las regiones que tienen el índice de luz ultravioleta más alto, ¿verdad? Como por ejemplo en Costa Rica o por ejemplo en ciertas regiones de África o del Oriente Medio o por ejemplo el sudeste asiático, uno esperaría que aquí es donde haya más casos de cáncer de piel, pero ustedes pueden ver que no necesariamente ese es el caso. Ahora, aquí el problema es que hay un enorme subregistro, o sea, los registros médicos no son tan buenos como en otras partes del mundo, pero sí que hay una gran tendencia a que regiones
por ejemplo, que tienen un índice más intermedio, sean las que tienen más cáncer de piel. Y esto tiene que ver con una correlación que hay entre el tipo de color de piel, ¿verdad? Entre estas regiones y la predisposición a cáncer, tanto melanoma como no melanoma. Esto es de lo que les hablaba, ¿verdad? Esta es una escala em, que básicamente trata de agrupar diferentes tipos o colores de piel que tienen que ver pues con la producción de melanina, ¿verdad? Y eso va a tener una incidencia directa en la sensibilidad a la luz ultravioleta y por supuesto al riesgo de cáncer de piel. Entonces, entre más clara sea la piel, menos presencia de melanina, por ejemplo, pues menos protección va a haber y es una de estos tipos de piel que tienen mayor riesgo a cáncer, ¿verdad? De cualquier tipo. Curiosamente, los colores de tipo 5 y 6 son personas que tienen menos riesgo de cáncer, ¿verdad? Pero cuando se diagnostican melanomas en estos pacientes, ¿verdad? Suelen ser de tipos más agresivos, ¿verdad? O normalmente se detectan ya muy tarde, con un estadio muy avanzado. Entonces, bueno, esto es solo para recordar lo que vimos en la charla anterior. Las diferentes capas de la piel son las que nos hablan, ¿verdad? De una arquitectura, eh, pues, estructural y funcional, ¿verdad? Donde tenemos esta primera capa más superficial, la epidermis, que se compone específicamente de células escamosas que van poco a poco migrando, ¿verdad? Hacia la superficie y van cambiando su morfología, ¿verdad? Estas células, de hecho, se originan de las células más cercanas a la membrana basal, ¿verdad? Que es donde están estas células aquí basales, que también tienen una buena población de melanocitos, ¿verdad? Que son las células que producen la melanina y pues que son eventualmente las que van a tener protagonismo hoy, ¿verdad? Porque son las células que cuando sufren mutaciones generan melanomas. Ahora, el melanoma es un tipo de cáncer que no solamente se confina a la piel, porque hay melanocitos en diferentes partes del cuerpo, ¿verdad? Entonces nosotros hoy vamos a hablar solo del melanoma cutáneo, pero también existen otros tipos de melanoma como el melanoma uveal, entre otros. Em, y bueno, los diferentes tipos de piel, perdón, de cáncer de piel tienen diferentes características, ¿verdad? Nosotros vamos a centrarnos en el melanoma, que es pues una de las formas más malignas, ¿verdad? Que puede haber de cáncer de piel y que como les decía es principalmente asociado con una exposición crónica a la luz ultravioleta. ¿Por qué es que la luz ultravioleta es tan peligrosa? Hmm. Realmente es porque tiene un efecto directo en nuestro ADN. La luz ultravioleta, específicamente la de tipo B y A, pueden generar daño directo en el ADN, pueden generar mutaciones. ¿Cómo generan esto? Bueno, básicamente em, logran un fenómeno que se conoce como dimerización de timinas, ¿verdad? La timina es una de estas bases que nosotros tenemos en el ADN y cuando hay dos timinas adyacentes se genera como un bucle entre ellas, se genera em, como un enlace, ¿verdad? Que básicamente ese enlace impide que ese ADN sea funcional. Y entonces, pues eso obviamente empieza a generar mutaciones, ¿verdad? Genes que son relevantes y que pues conocemos que pueden predisponer a la aparición de cáncer de piel, ¿verdad? Específicamente genes como BRAF, que pues tendrá un protagonismo también más adelante en la charla. Bueno, eso como manera introductoria. Para ver factores de riesgo del melanoma hay que entender que, como siempre lo digo, hay una combinación entre factores del ambiente y factores ¿verdad? Del propio, de la biología, del individuo, que incluyen la historia familiar, ¿verdad? Hay casos claros en donde hay una agrupación de cáncer de piel en la familia, ¿verdad? Normalmente estos casos más sindrómicos tienen que ver con otros tipos de cáncer también. Por ejemplo, no es raro ver que haya predisposición a cáncer de piel tipo melanoma junto a cáncer de páncreas. Y esto ocurre por mutaciones en genes como SDKN2A, que de hecho, bueno, ahorita mismo en el centro estamos analizando un caso de estos. em, pues es un número bastante bajo, ¿verdad? De casos, pero existen, ¿verdad? Ahora, la mayoría de casos vienen por factores ambientales
y pues del estilo de vida, ¿verdad? En el caso del melanoma, principalmente la luz ultravioleta. Yo creo que ya ahora no son tan comunes estas cámaras de bronceado, o espero que ya no sean tan comunes, ¿verdad? Como lo fueron en algún momento, porque se sabe que estas cámaras de bronceado son terribles para la piel. Y bueno, se sabe que, por ejemplo, el historial de quemaduras y de exposición crónica al sol desde la infancia tiene un impacto luego en la vida bastante importante. Y bueno, hay otros factores, ¿verdad? Que son importantes. Hay personas que tienen una mayor predisposición por su tipo de piel, por su fenotipo, ¿verdad? Es este fenotipo que, por ejemplo, son eh, lo que normalmente la gente llama pelirrojos, ¿verdad? Estas personas tienen una mutación en un gen que se llama MCR1, ¿verdad? Que es el responsable de que tengan estas características de color de piel muy clara, pelo, ¿verdad? Rojizo, ojos claros, bastantes pecas, ¿verdad? Pues esto es básicamente lo que les genera mayor predisposición, ¿verdad? Esas características fenotípicas y este gen en específico, ¿verdad? Que tiene que ver con la producción de melanina también. Entonces, se sabe que hay un número importante de factores que pueden predisponer al melanoma, pero definitivamente el más importante es la luz ultravioleta y ahora les voy a demostrar por qué. Como les mencionaba antes, hay diferentes tipos de melanoma. Está, por ejemplo, el melanoma uveal, ¿verdad? Que lo conocemos bien en el centro porque de hecho eh, fuimos el primer grupo en publicar el uso de la radiocirugía robótica para el tratamiento del melanoma uveal, ¿verdad? Que este ocurre... em, Básicamente, bueno, hay diferentes tipos, ¿verdad? De melanoma uveal, como por ejemplo el coroidal, que es uno de los más comunes. Pero esto ocurre porque ustedes sabrán que en diferentes regiones del ojo nosotros tenemos melanocitos que producen melanina, ¿verdad? Y eso es lo que le da la coloración. Por ejemplo, qué sé yo, en mi caso, que tengo los ojos bastante cafés, pues eso es porque hay bastante melanina. Pero personas que tienen los ojos muy claros es porque tienen menos melanina, ¿verdad? Entonces, esto para aclarar que pues tenemos melanocitos en diferentes partes del cuerpo, ¿verdad? Entonces pues ahí también pueden ocurrir melanomas. em, y bueno, también existen melanomas asociados a las mucosas, a diferentes regiones como en nódulos acral, ¿verdad? Que suele ser un melanoma que ocurre en la palma, que suele ocurrir como debajo de la uña, ¿verdad? Que es como lo clásico que se ve en el melanoma acral. Y bueno, el más común, que es el melanoma superficial, ¿verdad? Cutáneo, en donde hay un perfil bastante específico de genes mutados, ¿verdad? En donde este gen BRAF, como les decía, es el principal, también RAS, que es de la misma vía. Y ustedes pueden ver que KIT, por ejemplo, no tiene mutaciones en el melanoma cutáneo, mientras que en el melanoma uveal es uno de los genes más importantes, ¿verdad? Entonces, esto nos habla de que hay genes que juegan diferentes roles en los diferentes tipos de melanoma. En el caso del melanoma cutáneo se conoce una evolución, una génesis específica, ¿verdad? En donde empieza como una lesión benigna eh, a partir de la mutación en genes clásicos, ¿verdad? Como BRAF y RAS, que ahora lo acabamos de ver. Y luego van a empezar a ganarse ciertas mutaciones, como por ejemplo en P16, este gen CDKN2A que les decía que cuando está mutado en línea germinal, predispone a cáncer de melanoma, ¿verdad? Y de páncreas. Es un síndrome que se conoce como FAM, FAMMM. Y bueno, eventualmente habrán otras vías, ¿verdad? Que empezarán a mutarse hasta que empiece a desarrollarse una lesión un poco más invasiva, ¿verdad? Que finalmente llegue a el melanoma metastásico, ¿verdad? Que es bastante común, ¿verdad? Lamentablemente que el melanoma en el momento en el diagnóstico pues ya tenga metástasis, por ejemplo, a cerebro. Em, el, el, de hecho, el estadio, ¿verdad? Es el momento en el que podamos diagnosticar esta lesión, ¿verdad? En el momento de la evolución en el que podamos diagnosticar la enfermedad, se asocia profundamente con la supervivencia, ¿verdad? Ustedes recordarán estas gráficas de supervivencia, de la manera en la que se leen, pues tenemos aquí en el eje Y la supervivencia, en este caso la supervivencia general. Entre más cercano a cero la supervivencia es peor, obviamente, y entre más cercano a uno la supervivencia es mejor.
y aquí tenemos entonces tiempo en años, ¿verdad? Vea que llega hasta 20 años. Entonces la supervivencia, por ejemplo, del estadio más temprano es muy bueno, ¿verdad? Pues casi que el 80% a 20 años. Todo el mundo quisiera tener esos números, ¿verdad? Lamentablemente ustedes pueden ver que entre más avanzada la enfermedad, los estadios más avanzados, y bueno, estas son dos gráficas sencillamente porque ha habido una diferencia en la clasificación de los estadios, pero básicamente los estadios más avanzados suelen ser los que tienen peor pronóstico. Ustedes pueden ver, por ejemplo, aquí en la clasificación de la séptima edición, como el estadio 3C es el que tiene peor pronóstico. O sea, a los 20 años prácticamente solo el 20% de las personas sobrevivían en comparación con un 80-90%, ¿verdad? En el estadio más temprano. Entonces, bueno, esto obviamente nos invita a tratar de diagnosticar el cáncer lo más temprano posible, que es algo que hemos estado haciendo acá en el centro, estos esfuerzos de las jornadas de detección temprana y demás, y que yo creo que, bueno, diferentes esfuerzos están ocurriendo en el país, pero bueno, hay que hacer bastante más. Em, este es un estudio muy importante al que le vamos a dar mérito. Nos vamos a centrarnos en este estudio un poco porque es un estudio que hicieron en Holanda con más de 7.000 pacientes, casi 8.000 pacientes, en donde analizaron cuáles eran los factores que se asociaban con mejor o peor pronóstico, ¿verdad? Y pues obviamente la edad, entre mayor sea el paciente, si el paciente es mayor a 65, el pronóstico es peor, por ejemplo. Curiosamente, a nivel de sexo no hubo una diferencia tan drástica, pero al parecer las mujeres tenían mejor pronóstico que los hombres. Em, y luego hay factores claros, ¿verdad? Como las metástasis, que determinan un pronóstico bastante malo, ¿verdad? Sobre todo si son metástasis a cerebro sintomáticas, el pronóstico suele ser bastante malo, ¿verdad? Aunque ahora con los avances en la radiocirugía robótica, pues se pueden tratar estas lesiones eh, con bastante mejoría, con buen pronóstico. Y vean qué interesante esto que ellos analizan acá, ¿verdad? El año en el que se diagnosticó determina profundamente qué tan bien le va a ese paciente y ya ahora vamos a ver por qué. Pero ustedes pueden ver que lesiones, por ejemplo, diagnosticadas hace más de 10 años, o sea, en lo que, a como se trataba a los pacientes en el 2013, el pronóstico era bastante malo en comparación con 10 años después, ¿verdad? En el 2021, 2022, por aquí en estos años más cercanos, y ahora los pacientes sobreviven muchísimo más y esto es bastante significativo. La biología molecular del melanoma es bastante complicada, ¿verdad? Hay un montón de vías que están involucradas en este proceso de carcinogénesis, que es similar a la imagen que veíamos ahora. Casi que el evento iniciador, ¿verdad? Es esta mutación en BRAF, en este gen que es básicamente una quinasa, ¿verdad? Yo lo trabajo con este gen en el laboratorio, es una proteína complicada, ¿verdad? De trabajar, pero ustedes lo habrán escuchado en otros tipos de cáncer, ¿verdad? Y si no, pues sí, es importante en diferentes tipos de cáncer, no solamente en melanoma. Melanoma es importantísimo, pero también ocurre en tiroides, también puede ocurrir en colon, por ejemplo. Pero así como que el gen tiene protagonismo principal es en melanoma, ¿verdad? Y se acompaña normalmente de una pérdida de este gen, ¿verdad? Que ya les mencionaba, CDKN2A, P16, PTEN y otros genes que son bastante importantes. Entonces esto yo me lo voy a saltar un poco porque la verdad es que podríamos durar aquí meses hablando solo de esto, y no es la idea hablar de la biología molecular. Lo que sí es que la biología molecular nos da claves importantes de el comportamiento del tumor y eventualmente nos sugiere métodos para tratarlo o formas de tratarlo. Ya vamos a ver por qué. Esta es una publicación muy interesante porque hicieron análisis de todo el genoma de diferentes tipos de melanoma. Esto es para poder identificar cuáles son las mutaciones que están detrás de esos cánceres. Y lo más interesante que se demuestran acá es que en comparación a otros tipos de melanoma, como el melanoma cral y de mucosa, el melanoma cutáneo tiene muchísimas más mutaciones, pero muchísimas más, ¿verdad? Que es lo que nos demuestra esta gráfica de aquí. Y bueno, perdónenme porque estas son publicaciones muy complicadas, así como ¿verdad? De estudios genómicos muy profundos, pero voy a tratar de resaltar lo que es importante de ver y entender, ¿verdad? Aunque a veces uno solo vea un montón de barras y colores.
que tal vez no le dicen absolutamente nada. Pero a ver, el primer mensaje en esta diapositiva es que el melanoma de piel tiene muchísimas más mutaciones que otros tipos de melanomas. Y esto nos sugiere algo. ¿Qué es lo que nos sugiere? Lo que nos dice esta gráfica de aquí. Que el melanoma de piel tiene muchísimas mutaciones porque tiene una firma molecular asociada a exposición a luz ultravioleta, que es básicamente el mensaje de este montón de grafiquitas y de colores que se ve ahí. Y pues ya vemos acá, ¿verdad? La lista de genes que son más importantes y ya como lo he mencionado, ¿verdad? Hasta el cansancio, BRAF es el gen básicamente más importante en el melanoma cutáneo, BRAF, NRAS, HRAS, KRAS, NF1, son genes que son bastante importantes porque son los que tienen más mutaciones. Ahora, ¿por qué eso es importante? ¿Por qué la cantidad de mutaciones es importante? Porque resulta que hay una publicación muy bonita que se publicó hace un par de años que demuestra que dependiendo del lugar en donde esté ocurriendo el melanoma, ¿verdad? Qué sé yo, si es en la cara, si es en el cuello, si es en los brazos, si es melanoma en las mucosas o melanoma en el pie o uveal, ¿verdad? Hay una diferencia en la cantidad de mutaciones y esto tiene que ver con la exposición solar. Entonces vean qué bonita la correlación que encontraron. Este color de aquí, ¿verdad? El color como celeste es una exposición crónica al sol, ¿verdad? Obviamente nuestra cara, ¿verdad? Que es esto primero que está aquí, nuestra cara está muy expuesta al sol, tiene una exposición crónica. Lo mismo con el cuello. Esto va a ser profundamente distinto a, por ejemplo, el pie, ¿verdad? O el dedo gordo del pie, por ejemplo, nuestros dedos de los pies tienen una exposición muy distinta, muy baja, ¿verdad? Al sol. Entonces, ¿qué es lo que encuentran aquí? Lo que vemos aquí en este eje Y es carga mutacional, ¿verdad? Que lo vamos a ver como TMB porque por sus siglas en inglés esto significa Tumor Mutational Burden, que es carga mutacional tumoral. Entonces, entre más mutaciones tenga el tumor, esto va a tener implicaciones en la biología. Lo que están encontrando aquí es que los casos de melanoma cutáneos, ¿verdad? Que ocurren, por ejemplo, en cara y cuello, son los que suelen tener más mutaciones, ¿verdad? Vean ustedes. Vean, esta gráfica básicamente nos muestra esta tendencia, ¿verdad? Los melanomas que tienen exposición intermitente al sol, como por ejemplo en los brazos, en el tronco, en la pierna, tienen, em, vean la diferencia aquí, qué importante, tienen muchas menos mutaciones. Ven aquí como baja directamente y vean como todavía esto es más bajo en las regiones que están, digamos, cubiertas o que normalmente no reciben exposición solar. Entonces, este patrón de aquí, tan claro, lo que nos demuestra es que la luz ultravioleta es el principal factor, ¿verdad? Que es lo que nos demostraba esta gráfica, pero que eso va a tener una implicación en la carga mutacional, ¿verdad? Entonces, los melanomas en las áreas más expuestas va a tener eventualmente más mutaciones. ¿Y por qué eso importa? Porque los autores encontraron que entre más mutaciones tenga ese tumor, es más probable que pueda responder a la terapia, ¿verdad? Em, entonces, vean lo que nos demuestra esta simple grafiquita. Los pacientes que tenían, por ejemplo, una mediana de, digamos, 20 mutaciones por megabase, tenían menos probabilidad de progresar a los 6 meses. Los pacientes que tenían menos mutaciones, pero vean aquí la diferencia, tenían más probabilidad de progresar. Entonces, ¿cómo vamos a unir todos los factores o vamos a unir los hilos? Lo primero es entender que el melanoma está profundamente asociado a una exposición a luz ultravioleta. Y la luz ultravioleta va a tener como efecto pues una serie de mutaciones en el ADN. Entonces, entre más exposición crónica al sol, más mutaciones. Y por eso vemos esta relación de aquí, ¿verdad? Que melanomas cutáneos en áreas como la cara, el cuello, etcétera, que tienen una gran exposición, tienen una gran cantidad de mutaciones, mucho más que en regiones que están protegidas del sol, ¿verdad? Como por ejemplo el tronco o por ejemplo ya otras áreas como las mucosas, ¿verdad? Y esto tiene implicaciones en la respuesta a la terapia porque los pacientes con mayor carga mutacional
van a tener mejor respuesta a la inmunoterapia, ¿verdad? Y ahora vamos a ir aterrizando por qué. De hecho, esta publicación nos demuestra que uno de los tipos de cáncer que más mutaciones tiene es el melanoma, ¿verdad? En el primer lugar está cáncer de pulmón, ¿verdad? Y bueno, mucha gente aquí diría, ah, pues obviamente, ¿verdad? Porque el cáncer de pulmón es uno de los tipos de cáncer, sino el tipo de cáncer que más se asocia a una exposición a un agente ambiental, ¿verdad? Que en este caso es el fumado. Entonces, obviamente el fumado genera una cantidad enorme de mutaciones, ¿verdad? Pero vean, vean la ironía, ¿verdad? Los dos tipos de cáncer, dos o tres tipos de cáncer, que más mutaciones tiene y que son más malignos, son los más prevenibles, ¿verdad? El cáncer de pulmón es altamente prevenible. Por lo menos un 80-90% de todos los casos de pulmón podrían prevenirse em, si se evitara el fumado y la contaminación. Y el 80-90% de los casos de melanoma también podrían prevenirse si tuviéramos una cultura de educación sobre el uso de protección solar, ¿verdad? Que ahora les voy a mostrar una diapositiva para que un estudio que demuestra que esto sí importa. Pero bueno, aquí volviendo al punto, ustedes pueden ver que la fracción que más tiene mutaciones, ¿verdad? Comparando todos los tipos de cáncer, la mayoría de tipos de cáncer es el pulmón, ¿verdad? Este es non-small cell lung cancer, ese es cáncer de pulmón de células no pequeñas. Luego por ahí está carcinoma de células escamosas de cabeza y cuello, urotelial, perdón, gástrico y bueno, melanoma, ¿verdad? Entonces, melanoma es uno de los que más mutaciones tiene. Y como les decía, eso importa, porque normalmente los pacientes que responden, y vean aquí está la barrita azul en melanoma, pero vean que esa barrita azul es más alta. Ven que la barrita azul es más alta en todos los tipos de cáncer. Pues básicamente eso implica que estos pacientes, que son los que tienen más mutaciones, son los que responden mejor, ¿verdad? A un tipo específico de terapia, que en este caso es pembrolizumab, ¿verdad? Que es un tipo de inmunoterapia, ya ahora vamos a aterrizar un poco en eso. De momento quiero como ir comentándoles sobre esto. Y bueno, eso importa muchísimo porque vean entonces que los pacientes que tienen más mutaciones, ¿verdad? Seguimos con el color azul, tienen una mejor supervivencia, ¿verdad? O por lo menos en este caso mejor respuesta, porque esto es lo que están midiendo aquí, la supervivencia está acá. Ustedes pueden ver esta diferencia aquí, que es bastante significativa, ¿verdad? Entonces, la línea azul lo que sugiere es que los pacientes que tienen más mutaciones en sus cánceres tienen mejor supervivencia porque responden mejor a este tipo de terapia, ¿verdad? Que es la inmunoterapia, que es lo que básicamente vamos a centrarnos hoy en esta charla hacia el final, ¿verdad? Sobre los avances en la terapia contra el melanoma. Estos son diferentes tipos de ensayos clínicos para diferentes tipos de cáncer que básicamente han encontrado lo mismo, ¿verdad? Han encontrado que entre más mutaciones tengan los tumores, mejor responden a la terapia o la inmunoterapia. De hecho, este es un bonito estudio que demostró que hay una correlación, ustedes pueden ver aquí una correlación positiva, ¿verdad? Entre la carga tumoral, o sea, entre más mutaciones tenga em, la carga mutacional tumoral, perdón. Entonces, entre más mutaciones tenga un tumor, mayor va a ser la expresión de PDL1, ¿verdad? Que es un marcador inmunológico bastante importante, que lo que hace es que apaga la respuesta inmune. Entonces a nosotros no nos sirve ese marcador, ¿verdad? Ahorita lo vamos a ver en detalle, no nos sirve, porque no nos sirve que el cáncer apague a nuestro sistema inmune, nos sirve lo contrario, ¿verdad? Que el sistema inmune se active. Pero eso es lo que hacen entonces las drogas que bloquean o los fármacos que bloquean PDL1, ¿verdad? Tratan de reactivar al sistema inmune. Entonces ustedes pueden ver esta correlación aquí, ¿verdad? Que tiende hacia la alza en donde lo que estamos viendo aquí es cuál es la mediana de carga mutacional tumoral. Y vean ustedes que el melanoma, ¿verdad? Es uno de los tipos de cáncer que más mutaciones tiene. Y es al mismo tiempo, ¿verdad? Uno de los tipos de cáncer, ¿dónde está? Está aquí, que mayor expresión de PDL1 tiene. Por eso esta correlación positiva, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que el melanoma
tiene muchísimas mutaciones, pero al mismo tiempo es un cáncer que es bastante inmunosupresor, ¿verdad? Va a tratar de apagar nuestro sistema inmune. Por eso es que la mayor innovación en el tratamiento del melanoma es la inmunoterapia, ¿verdad? Y vamos a ir entrando un poco en eso. Ahora, uno de los problemas con con ese dato que vimos anteriormente es que vean que también hay una correlación muy buena entre la carga mutacional, ¿verdad? Donde vean que el melanoma está aquí con uno de los de mayor carga mutacional, em, pero el reporte de toxicidad asociada por inmunoterapia. Entonces, aunque es cierto, ¿verdad?, que el melanoma tiene una alta carga mutacional y que eso se asocia con una alta expresión de PDL1 y de otras moléculas que son inmunosupresoras, por lo cual la inmunoterapia es tan buena, pues eso al mismo tiempo, ¿verdad?, se asocia con bastante toxicidad, ¿verdad? Entonces, es uno de los elementos a tener en consideración. Una de las cosas que yo les mencionaba, que decía este estudio holandés, es que la supervivencia del melanoma ha cambiado drásticamente en las últimas décadas, ¿verdad? Y es lo que nos muestra este estudio. En sus registros, ¿verdad? De más de 7.000 pacientes, lo que analizaron es sencillamente qué tan buena era la supervivencia de los pacientes, por ejemplo, en el 2013. Entonces, para que ustedes vean, en el 2013, por ejemplo, el 50% de los pacientes sobrevivía menos de un año. O sea, al año ya no teníamos ni siquiera la mitad de los pacientes vivos. Esto cambió profundamente en los últimos años, ¿verdad? En donde una década después, prácticamente, ¿verdad? La supervivencia subió casi que al triple, ¿verdad? Curiosamente, ellos muestran cómo la pandemia tuvo un efecto aquí importante, un impacto, porque la supervivencia empeoró un poco en el 2020 en comparación con el 2019, em, y en el 2021 fue peor por lo mismo, probablemente impacto de la pandemia. Pero si comparamos, digamos, esta línea aquí celeste, ¿verdad? Que es este punto de acá, 2013 versus, qué sé yo, 2019, digamos, que fue como el mejor año de la vida de la humanidad, ¿verdad? Antes de la pandemia. No, es mentira, fue el mejor año para mí, tal vez, pero vean esta diferencia tan abismal en donde básicamente se triplicó la supervivencia de los pacientes. Y eso se lo debemos a los avances en la terapia, principalmente la inmunoterapia. Ahora, humildemente quiero decir que el tratamiento y el manejo del melanoma es complejísimo. eh, y yo creo que la verdad es que supera, digamos, el alcance de esta charla, entonces voy a tratar como de ir un poco más al grano, porque si me centro, digamos, en analizar el manejo, digamos, por estadio, bueno, se nos hace larguísimo. Lo que sí es que me voy a centrar en el estadio más avanzado, ¿verdad? Que es el melanoma normalmente se diagnostica en estadio avanzado. Em, el manejo quirúrgico es importante, ¿verdad? La resección de la lesión es bastante importante, pero no siempre los pacientes son candidatos a cirugía, ¿verdad? Y en muchos casos ya el melanoma avanzado es metastásico, ¿verdad? Entonces, en esos casos, normalmente se aconseja que todos los pacientes entren en ensayos clínicos, ¿verdad? Si no pueden entrar en ensayos clínicos, ya hay una serie de líneas, ¿verdad?, aprobadas que cursan principalmente con inhibidores de este BRAF, ¿verdad?, de esta quinasa, y pues con inhibidores de puntos de control, ¿verdad?, que es uno de los tipos de inmunoterapia que vamos a ver. Entonces, ¿por qué fue que se dio este cambio tan drástico en la supervivencia del melanoma? Ustedes pueden ver que de 1970 a 2010, básicamente no había mucho para tratar a los pacientes, ¿verdad? No había nada específico para tratar a los pacientes. Fue hasta después de 2010, imagínense, 40 años en donde el melanoma era una condena de muerte en un año o menos, ¿verdad? Fue hasta después de 2010 que vean la aprobación de todos estos fármacos, ¿verdad? Todos estos fármacos son o inhibidores de quinasas, ¿verdad? Que son las proteínas con las que yo trabajo, o inmunoterapia, ¿verdad? Y específicamente inhibidores de puntos de control inmunológico, ¿verdad? Que ya vamos a verlo en más detalle, que es esto que está acá. ICP
es por siglas en inglés Immune Checkpoints, ¿verdad? Que son puntos de control inmunológico. ¿Cómo funcionan los puntos de control inmunológico? Em, Básicamente nosotros tenemos aquí una célula T. Las células T son las células del sistema inmune que atacan tumores, entre otras cosas, pero principalmente ellas les gusta, se especializa en atacar tumores. O sea que nuestro sistema inmune, la verdad es que es bueno atacando tumores. El problema es que hay regiones que no son muy buenas para acceder al sistema inmune. Por ejemplo, es lo que se conoce como tumores poco inmunogénicos, ¿verdad? El cáncer de páncreas, el cáncer de cerebro, digamos, glioblastoma, son cánceres que son poco inmunogénicos. Em, el melanoma, al tener tanta carga mutacional, es bastante inmunogénico, pero tiene una naturaleza inmunosupresora porque las células cancerígenas expresan este ligando que está aquí, que es el PDL1. Entonces, claro, las células cancerígenas son muy vivas porque si expresan esa proteína, están básicamente apagando el sistema inmune. En el momento en el que la célula T detecta esta proteína, se apaga. Entonces, claro, para el cáncer es súper conveniente que el sistema inmune se apague. Entonces, ¿qué es lo que hacen los inhibidores de puntos de control? Estas nuevas terapias para melanoma y otros tipos de cáncer. Lo que hacen es que bloquean estas señales. Bloquean o la señal que está en la célula inmunológica o bloquea la señal que está en la célula cancerígena, ¿verdad? Entonces, por eso aquí nos dicen los diferentes tipos de inhibidores, ¿verdad? Que son específicamente anticuerpos, ¿verdad? Que bloquean estas señales. Entonces, por ejemplo, realmente el primer punto de control aprobado fue ipilimumab, que ya lo vamos a ver. El segundo fue pembrolizumab, ¿verdad? Que básicamente bloqueaba el receptor, ¿verdad? PD1. Entonces, claro, si la célula ya no se puede apagar, si la célula inmune, la célula T ya no se puede apagar, entonces es más propensa a atacar el cáncer. Eh, Luego aparecieron otros inhibidores que lo que hacían era bloquear más bien la señal que apagaba el sistema inmune, que no solo la producen las células cancerígenas, sino también en el microambiente tumoral, ¿verdad? Hay otras células como los fibroblastos, por ejemplo, pueden generar, digamos, un ambiente más inmunosupresor. Entonces, por eso bloquear también esta señal es importante. Ahora, el otro componente de la inmunidad es la presentación de antígenos, ¿verdad? Entonces tenemos esta célula aquí que se llama APC, ¿verdad? Es una célula dendrítica, por ejemplo, y APC significa célula presentadora de antígenos. Entonces, muchas células tumorales, como van acumulando tantas mutaciones, empiezan a expresar antígenos en su superficie, ¿verdad? Que antígenos son básicamente son péptidos, pequeñas moléculas que empiezan a generar respuesta inmunológica porque se reconoce que tienen mutaciones, ¿verdad? Entonces, las células tumorales que mueren, ¿verdad? O que empiezan a presentar estos antígenos, van a ser, por decirlo así, entre comillas, acusadas por las APCs. Las APCs van a decir, mire, hay una célula por allá, hay una célula por allá que está media sospechosa, vaya, revísela y mátela, ¿verdad? Eh, y entonces, claro, la célula va a venir y entonces va a ir y matarla. ¿Cuál es el problema? Las células APC también pueden expresar moléculas que apagan al sistema inmune. Una de esas moléculas es CD8086, que normalmente se une a este receptor en las células T que se llama CTLA4. Entonces no nos sirve que las células APC apaguen a las células T, no nos sirve, nos sirve lo contrario, ¿verdad? Nos sirve que esas células estén muy espabiladas. Entonces, un anticuerpo que logre bloquear este punto de control va a permitir que las células T no puedan ser apagadas de esa otra manera. Estos dos mecanismos les dio en el 2018 el Premio Nobel de Medicina a dos científicos, ¿verdad? James Allison por el descubrimiento de PD1, PDL1 y se me olvida el nombre del otro científico que es un japonés que fue el que descubrió a CTLA4. O creo que es al revés. No sé si fue James Allison por CTLA4. Pero bueno, el punto es que esto fue tan importante que les dio el Nobel en el 2018. Ahora, hay un montón de ensayos clínicos combinando diferentes drogas, ¿verdad? Diferentes fármacos, eh,
para bloquear todas estas señales. Entonces vean, ipilimumab es el que bloquea CTLA4. Y luego tenemos varios que bloquean PD1, como pembrolizumab, nivolumab, y varios que bloquean PDL1, como atezolizumab, durvalumab. Entonces, básicamente, hay diferentes ensayos clínicos que han tratado de probar combinaciones. Ah, bueno, ¿cómo sería? Voy a ver si borro todo esto. Sí. ¿Cómo sería si yo bloqueo esto solamente? ¿O cómo le va a los pacientes si yo bloqueo esto y esto? ¿O cómo le va a los pacientes si yo bloqueo esto y esto? ¿Verdad? ¿O cómo le va a los pacientes si yo bloqueo esto y esto? Y es básicamente lo que han hecho, ¿verdad? Entonces, para resumirles esta tabla terrible, vamos a ver uno de los ensayos más largos y promisorios que se acaba de publicar este año, de hecho, en enero, que usa una combinación de ipilimumab y de nivolumab, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles eran estos dos? Ipilimumab es bloquear esto, bloquear CTL4 para que la célula presentadora no me pueda apagar a la célula T, sino que más bien la pueda encender. Ese es ipilimumab. Y nivolumab es este de acá, ¿verdad? Que es básicamente entonces la combinación de bloquear. Vamos a ver. Es bloquear esto de aquí y bloquear esto de aquí. Entonces, si ya la célula cancerígena no me puede apagar a la célula tumoral, ni estas células presentadoras de antígenos me pueden apagar la célula tumoral, perdón, a la célula T, lo digo de nuevo porque no sé si lo dije bien. Si la célula cancerígena ya no me puede apagar a la célula T, y si la célula presentadora de antígenos ya no me puede apagar a la célula T, entonces la célula T va a estar ahí bastante activa, lista para matar a los tumores. Por supuesto que eso nos va a tener una mejor respuesta. Entonces, esa combinación doble es la que ha tenido un mejor pronóstico, ¿verdad? Una mejor respuesta. Esto es supervivencia general y este es el porcentaje de pacientes que sobrevive y esto es el tiempo en meses. Y vean que este es el estudio más largo a hoy, 10 años, ¿verdad? Es el estudio Checkmate 067, en donde se demuestra que si se usa solo ipilimumab, o sea, que si bloqueamos solamente esto, a los pacientes no les va tan bien. Vean que a los 10 años, ¿verdad? Solo el 19% de los pacientes está vivo. Ahora, si bloqueamos solamente esto, que con nivolumab les va mejor, ¿verdad? 37% de los pacientes están vivos a los 10 años. Pero si usamos ambos, ¿verdad? Tanto ipilimumab como nivolumab, entonces a los pacientes les va mucho mejor, ¿verdad? Eh, y de hecho, la clasificación por mutación en BRAF hace que sea todavía más drástica la diferencia. O sea, los pacientes que tienen mutaciones en BRAF, ¿verdad? Tienen una mejor respuesta. Vean que el 52% de los pacientes están vivos a los 10 años con la combinación de nivolumab e ipilimumab. Y aquí es donde tal vez hay que sentarnos y suspirar y decir, bueno, quizá no es lo que queremos, pero de imaginarnos que en el 2000 la mayoría de diagnósticos de melanoma cutáneo no sobrevivían un año, ahora estamos diciendo que a hoy el 50% de los pacientes pueden sobrevivir a 10 años con esta combinación. Ahora, como les decía, estas inmunoterapias tienen como consecuencia que son bastante tóxicas para el paciente y para el sistema de salud son una carga financiera tremenda. Son terapias carísimas, no son terapias baratas y no son terapias que le sirven a todo mundo. Em, para que los pacientes puedan recibir estas terapias, tienen que haber una serie de requisitos. Por ejemplo, la carga mutacional es una de las cosas que se determina, la presentación de estos ligandos. O sea, yo tengo que confirmar que sí, que el tumor está expresando PDL1
o que hay expresión de CD80-86 o que hay bastante expresión de PD1 en las células T para que yo más o menos pueda inferir que a los pacientes les va a servir, ¿verdad? Entonces, la inmunoterapia es un campo que está en constante investigación y no llegará a su fase de estabilidad quizás hasta los próximos 10, 20 años. Pero estos son datos bastante alentadores, la verdad. Entonces, esta es otra publicación que básicamente resume todas las combinaciones que se han hecho, ¿verdad? Y de momento, en primera línea, lo más promisorio es usar entonces esa combinación de nivolumab e ipilimumab, que ustedes pueden ver aquí, que por ejemplo a los 5 años es más o menos consistentemente es el 50% de los pacientes que sobreviven. Vean aquí la diferencia que si acaso el 10% de los pacientes antes sobrevivían, digamos hace 20 años, solo con tratamiento con interleuquina 2, ¿verdad? Entonces es una diferencia abismal, ¿verdad? La que vemos ahora. Em, y bueno, nada más para recalcar que hay entonces marcadores que pueden determinar la respuesta a esta inmunoterapia. La carga mutacional es uno de esos, ¿verdad? Entonces lo que podemos ver aquí es que en la carga mutacional alta tiene una diferencia bastante significativa con la carga mutacional baja. O sea, los pacientes con baja carga mutacional responden mucho menos a estas inmunoterapias y pues tienen una peor supervivencia, ¿verdad? Entonces por eso es que la carga mutacional es bastante útil. Ahora, medir la carga mutacional no es sencillo. Eso no es como que usted vaya a la pulpería, ¿verdad? Y dice mañana, sí, me mide la carga mutacional de esto. O sea, realmente no es tan sencillo, no es un marcador muy sencillo de poder medir. eh, y realmente yo creo que en Costa Rica no se hace de rutina, a menos que se envíe la prueba, digamos, se envíe una biopsia a secuenciar, ¿verdad? Biopsia sea del primario o sea biopsia líquida a menos que se envíe a secuenciar al exterior, creo que no se hace. Quizá ya lo hace en algunos sitios, como en la UCR, pero no es estándar, no es práctica estándar, porque es costoso económicamente y porque es complejo, ¿verdad? Entonces, por eso es que ese estudio que demostraba que las áreas más expuestas al sol tienen mayor eh, carga tumoral, por lo menos se puede usar eso como un proxy, ¿verdad? Se puede usar locación o ubicación del melanoma como un proxy a carga tumoral, porque realmente todavía implementar esto es bastante complicado, ¿verdad? Y esto es un poco más de lo mismo, es un estudio que demuestra que para esa combinación de ipilimumab, nivolumab, que es tan buena, usar carga mutacional sirve para determinar a cuáles pacientes les va a ir mejor, ¿verdad? Entonces ustedes pueden ver que los pacientes aquí en rojo son los pacientes que tienen la carga mutacional más alta, ¿verdad? Entonces entre más alta sea la carga mutacional, mejor le va a ir a esos pacientes. Y bueno, ya para ir terminando, porque estamos sobre las 7 de Costa Rica, 7 p.m. Hay otras terapias que también se están trabajando, ¿verdad? No solo bloquear, por ejemplo, PDL1 con nivolumab o CTLA4 con ipilimumab, también queremos bloquear otros puntos de control, ¿verdad? Como LAG3, TIM3, que son otras moléculas que también apagan al sistema inmune. Entonces, si logramos realmente bloquear todas estas señales, las células T podrían atacar y matar más a los tumores. Ahora, ¿por qué son tan tóxicas estas terapias? Nosotros necesitamos naturalmente tener frenos en las células inmunitarias, ¿verdad? Porque si no, imagínese, si tenemos una herida y el sistema inmune empieza a atacar esa herida, ¿verdad? Y a generar procesos inflamatorios crónicos, esa herida no va a sanar nunca. Entonces llega un momento en donde el sistema inmune tiene que apagarse. De hecho, hay unas células del sistema inmune, otros tipos de células T que se conocen como regulatorias, que llegan y dicen, bueno, ya, señores, muchas gracias, ya todo el mundo para su casa, ya aquí se sanó la herida, vámonos. Pero en algunos sitios o en algunos casos, las células inmunes no dejan de atacar, no dejan de estar activas, no dejan de ser inflamatorias. Y eso generan, por ejemplo, enfermedades autoinmunitarias. Porque, digamos, es este clásico, ¿verdad? Caso en donde el sistema inmune ataca al propio cuerpo. Esto es lo que más o menos sucede algunas veces con las inmunoterapias, ¿verdad? Se generan síndromes tipo autoinmunitarios, porque como ya no el sistema inmune no tiene freno, entonces a la mínima el sistema inmune puede atacar al cuerpo, ¿verdad? Al propio cuerpo.
También se está usando la expansión de células T, ¿verdad? Yo le tomo una muestra al paciente, una biopsia, y entonces trato de aislar a los linfocitos, ¿verdad? Que están ahí atacando el tumor. Entonces yo en el laboratorio los expando, los modifico genéticamente para que vuelva, los inyecto nuevamente al paciente para que vayan y ataquen a los tumores más eficientemente. Pero bueno, ustedes imaginarán que esto es carísimo y solo se hace en un par de sitios en el mundo. Eh, bueno, hay otras, de hecho hay una vacuna, bueno, no una vacuna, en realidad es una terapia con virus, una terapia oncolítica que se ha probado, ¿verdad? Pero bueno, hay realmente poco progreso en estas terapias. Quizá lo más promisorio en melanoma es la inmunoterapia hasta ahora. Entonces, para terminar, ¿cuál es la recomendación para el tamizaje de cáncer de piel? Bueno, se recomienda que entre los 35 y los 75 años se haga un chequeo anual en todas las personas que tengan historia familiar, ¿verdad? Vamos a centrarnos en esta tabla aquí. Historia familiar, sea que hayan lesiones en la familia, ¿verdad? Anteriormente, ya sea melanoma o no melanoma, que hayan mutaciones en SDKN2A, que sea una persona inmunocomprometida, la historia familiar, ¿verdad? Como ya decíamos, y pues obviamente ciertos aspectos, ¿verdad? En la escala esta del color de piel de Fitzpatrick, ¿verdad? Los primeros tres colores, la gente de color más clarita tienen mayor riesgo, ¿verdad? Las personas rubias o de pelo rojo, ¿verdad? Pelirrojos que les llaman, ¿verdad? Eh, también tienen mayor riesgo. Hay personas que tienen también como un síndrome de Meus, ¿verdad? Que son como muchas lesiones, ¿verdad? De tipo lunar, ¿verdad? Pero son bastante más frecuentes. Hay personas que también tienen lesiones que se conocen como nevos atípicos, que predisponen a la aparición de un melanoma, ¿verdad? Obviamente la gente que tiene una gran o un historial de gran exposición al sol, ¿verdad? Pensemos en los campesinos y toda la gente que trabaja tal vez a la exposición solar, como en construcción y este tipo de trabajos. Es tan importante que entonces pensemos en cómo focalizar las campañas de tamizaje a las personas que más lo necesitan. Eh, y ya para terminar, creo que el mensaje más importante es que decíamos que el melanoma puede ser prevenible en casi un 90% de los casos, y obviamente eso lo podemos lograr con bloqueador solar. Parece que la medida es tan sencilla que uno no se lo cree, ¿verdad? Eh, pero si a uno le dijeran, bueno, no sé, es que si hubiera, piensen por ejemplo en cáncer de colon o de pulmón, que es tan maligno. Si a uno le dijeran, vea, si usted hace esto, usted puede evitar prácticamente el 90% de todos los casos de cáncer de colon. No hay nada que podamos hacer en cáncer de colon para eso. En cáncer de pulmón sí, porque se puede evitar el fumado y evitar un poco pues, la contaminación, ¿verdad? Pero en cáncer de colon no se puede hacer nada. Como que yo diga, mire, sí, use esto, tómese esto, y usted va a evitar en 90% el riesgo de cáncer de pulmón, perdón, de colon. Pero en pulmón, o en melanoma, o incluso en cervix con la vacunación, la posibilidad de reducir estos tipos de cáncer es del 90 hasta el 100%. Entonces, por eso es que yo quiero insistir en que debemos cambiar los hábitos culturales en Costa Rica y desde niños empezar a usar bloqueador solar de forma diaria. ¿Por qué? Este es un estudio que se hizo en Australia, que lo mencioné en la charla anterior, y que importa mucho porque en Australia es el sitio en el mundo con más casos de melanoma. Es el país del mundo con más casos de melanoma. E hicieron un estudio que demostró que las personas que desde niños usaban bloqueador, que más usaban bloqueador, esta es una escala, bueno, el tercil, ¿verdad? Pero básicamente lo que significa es que los niños que más usaban bloqueador, o las personas que más usaban bloqueador desde su niñez, reducían el riesgo de melanoma en un 40%.
por ejemplo. No es tan promisorio como un 80, ¿verdad? Pero bueno, en Australia hay otros factores, ¿verdad? Demográficos que pueden predisponer a tener más cáncer de piel, ¿verdad? Y melanoma. Pero solo esta simple medida reducía enormemente eh, el riesgo de melanoma. Entonces, espero que ese dato nos empiece a generar la curiosidad de, a ver, generar un hábito es difícil a veces. Pero yo, por ejemplo, ando mi bloqueador ahí en el bolso y todos los días me pongo al salir y lo renuevo, ¿verdad? Cada hora, ¿verdad? Bueno, no cada hora, sino cada cierto número de horas. Eh, y no importa si uno dice, no está soleado, no, no, está nublado, porque la luz ultravioleta atraviesa las nubes. Y bueno, ya para terminar, es importante entonces que nos vayamos con la información de cómo poder reconocer cuando hay lesiones sospechosas. Es importante que constantemente nos revisemos en el espejo, ¿verdad? Cara, manos, ¿verdad? Brazos, tronco, piernas, pero específicamente la cara, la región de las orejas, el cuello y que busquemos por el ABCDE de una lesión. A es por asimetría, ¿verdad? Las lesiones, por ejemplo, no son simétricas, o sea, esta mitad no es igual a esta. B de borde, vean que el borde aquí es irregular, ¿verdad? Vean que va así como, no tiene, digamos, como un borde regular así como, ¿verdad? Clarito. C de color, vean que aquí hay coloraciones, ¿verdad? Varias. Entonces, pues digo, obviamente eso nos puede sugerir que hay una lesión maligna, que es lo que no estoy diciendo. Digamos, las lesiones asimétricas pueden indicarnos malignidad, las regiones con bordes irregulares pueden indicar malignidad, las regiones con diferentes colores pueden generar o indicar malignidad. Y luego lesiones muy grandes, de diámetro, ¿verdad? Entonces, ustedes recordarán, probablemente han escuchado alguna vez que dicen, es que la lesión no debería ser más grande que el borrador de un lápiz, ¿verdad? Ciertamente las lesiones no deberían ser más grandes de 6 milímetros. Y de evolución, que me parece que es importantísimo. Ahora incluso hay aplicaciones, ¿verdad? Que le permiten a uno hacer como un seguimiento de las lesiones en el tiempo. Y si no, pues tomar una fotografía, ¿verdad? Si yo veo que hay una lesión sospechosa, yo le tomo una foto. Y entonces, por ejemplo, le vuelvo a tomar una foto en 3 meses y evalúo otra vez. Es asimétrica, cómo ha cambiado el borde, ha cambiado el color, ha cambiado el diámetro, etcétera. Entonces, bueno, la idea que tenemos con la campaña esta de prevención, ¿verdad? Y diagnóstico temprano de piel, de cáncer de piel, es que las personas puedan, pues, informarse primero que nada y luego, pues, ir y revisarse, ¿verdad? Consultar, porque a veces hay lesiones sospechosas y uno no sabe de qué hacer, ¿verdad? Y eso sería. Les agradezco un montón a las personas que se han quedado hasta el final. Creo que por aquí hay un par de preguntas. ¿Es clínicamente significativa la biopsia líquida en los casos de melanoma? Es decir, si tiene impacto en la toma de decisiones. Es una buena pregunta, sí. Hay algunos estudios para melanoma en biopsia líquida. No es el mejor caso, ¿verdad? El mejor caso para biopsia líquida suele ser, por ejemplo, colon, suele ser pulmón, pero sí hay estudios y sí puede ser un buen proxy la biopsia líquida para determinar el tratamiento. Pero como estos work in progress, ¿verdad? No, todavía no hay como una guía que diga, sí, se puede hacer biopsia líquida. ¿Cómo se explica la aparición de melanoma en regiones del cuerpo que no están constantemente expuestas a los rayos ultravioleta? Por ejemplo, la planta del pie, claro. Los melanomas sacrales junto a los melanomas UV se sabe perdón, los melanomas uveales se sabe que no están asociados a exposición por luz ultravioleta. Entonces la explicación es muy sencilla, porque es esa, no están asociados a luz ultravioleta. ¿A qué están asociados entonces? Bueno, están asociados y es lo que de hecho esta figura mostraba aquí, pero bueno, es una figura bastante complicada de leer. Pero esta figura aquí lo que muestra es que, y ustedes pueden ver aquí en acral y de mucosa es esta región de aquí versus esta región gris de aquí que es cutáneo. Entonces ustedes pueden ver que este color es básicamente naranja, ¿verdad? Que tiene que ver con una
firma molecular asociado a daños por luz ultravioleta, que es lo que sabemos. Pero vean que eso no ocurre del todo en los melanomas sacrales y de mucosas. Más bien aquí los colores son como verdes, ¿verdad? Que tienen que ver con otra signature completamente distinta. Esta signature molecular quiere decir cuál es el tipo del daño en el ADN que ocurre. O sea, no es del todo asociado a luz ultravioleta. Son procesos más internos, ¿verdad? Son procesos más endógenos de las células, ¿verdad? No tienen que ver con una exposición externa. Todavía no sabemos, de hecho, qué es específicamente. De hecho, esta signature 5 ocurre normalmente, vea que aquí lo dice, en cánceres de etiología desconocida. O sea, no es solo de melanoma, ¿verdad? Acral, por ejemplo, sino que es de casos de cáncer en donde no se sabe cuál es la causa, ¿verdad? Como por ejemplo, qué sé yo, pulmón es claro que es por fumado, melanoma por luz ultravioleta, el cutáneo, cáncer de colon, sabemos que hay una exposición muy variada, pero hay otros tipos de cáncer en donde no se sabe muy bien cuál es la causa de fondo, ¿verdad? Por ejemplo, qué sé yo, en glioblastomas no sabemos muy bien por qué ocurren, ¿verdad? Aunque claramente sabemos las mutaciones y demás, pero ¿qué lo causa? No sabemos. Eh, entonces, es una pregunta buenísima. No es luz ultravioleta, son procesos mutacionales endógenos que no sabemos la causa. Em, y creo que esas son las preguntas que tenemos por hoy. Sí, pues bueno, si no hay más preguntas, entonces nos veríamos hasta, ¿cómo quedó esto de rayado, verdad? Nos veríamos entonces hasta en junio, ¿verdad? Mediados, con esta charla de medicina personalizada en la oncología. Y recordarles entonces, ¿verdad? Insistir en el tema de la prevención y ojalá que puedan compartir toda la información sobre la jornada de detección temprana em, para cáncer de piel. Hasta la próxima, que pasen feliz noche.